Muy bien, mis hermanos, como bien hemos demostrado en el capítulo anterior, vimos que quienes ejecutaron a Jesús fueron los líderes israelitas que componen el Sanedrín, es decir, los sacerdotes, escribas, maestros de la ley, fariseos y saduceos. Todos ellos dejaron a un lado sus diferencias con tal de eliminar a ese personaje que en público los delataba, que es nuestro Señor Jesucristo. Los romanos nunca tuvieron confrontaciones públicas con Jesús. Los romanos jamás intentaron bloquear el ministerio de Jesucristo hasta el día en que los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilatos. Y es que esos sacerdotes y escribas se unían en secreto a maquinar cómo eliminar a Jesucristo. Vamos a leerlo aquí en Marcos 14, verso del 1 al 2, donde dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Aunque esos criminales no querían matar a Jesús el día de celebrarse la Pascua, ya que temían que el pueblo se alborotara, hubo algo que cambió los planes. Judas Iscariotes, que era uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, decidió traicionar a su maestro. Como Judas era ladrón, la avaricia y el amor desmedido al dinero le abrió una puerta a Satanás para que entrara en Judas. Y este fue a presentarse ante los sacerdotes, buscando una buena paga monetaria a cambio de entregarles a Jesús en lugar seguro. Vamos a leer el suceso, lo podemos leer aquí en Lucas 22, versos 1 al 6, donde dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. También en Mateo 26, 14 al 16 se lee: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El mejor lugar para atrapar a Jesús era esa noche, en aquel huerto de Getsemaní, donde la multitud del pueblo no sabía lo que estaba sucediendo. Allí dirigió Judas Iscariote a los sacerdotes, alguaciles y guardas del templo, según Juan 18, verso 3. Tomaron preso a Jesús, lo ataron y lo llevaron para ser enjuiciado de forma injusta por los sacerdotes, según Juan 18, versos 12 al 14 y Mateo 14, versos 53 al 65. Y luego de condenarlo, acusándolo injustamente de blasfemo, según Mateo 14, versos 63 al 64, lo llevaron ante el gobernador romano Poncio Pilatos, ya que esos líderes israelitas criminales querían que la sangre de Jesús sea derramada por los romanos, y así ellos quedar libres de culpa, entre comillas, ante el pueblo. El problema es que se encontraron con que Pilatos no les creyó las acusaciones que lanzaban en contra de Jesús, y además Poncio Pilatos quería liberarle, ya que ese gobernador romano conocía muy bien los criminales y mentirosos que eran esos líderes judíos, y también sabía que Jesús era inocente. Lo pueden leer en Marcos 15, verso 10 y en Juan 18, verso 38. Como Pilatos no quería ser cómplice en el asesinato de un hombre justo, les dijo lo siguiente a esos sacerdotes criminales. En Juan 18, verso 31, Pilatos dijo: tómenle ustedes, tomadle vosotros
y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjense bien que Pilatos estaba entregando literalmente a Jesús en manos de esos asesinos para que lo maten de acuerdo a la ley de Moisés. Pero esos sacerdotes mentirosos insistían para que el mismo Pilatos se haga responsable de la muerte de Jesús. Por fin, como esos sacerdotes notaron que Pilatos no entraba en su juego satánico, entonces optaron por amenazar a Pilatos con acusarlo ante el emperador de Roma, según Juan 19, verso 12. Entonces Pilato tuvo miedo. Mientras tanto, esos judíos criminales no cesaban de gritar lo siguiente: crucifícale, crucifícale. Pilatos les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Juan 19, verso 6. Vamos al interlinear de idiomas del griego al español de Strong y veamos el significado real de la palabra crucifícale que usaron esos líderes israelitas. Es la G4717, que se pronuncia en griego estauro, y significa al español empalar, extinguir, subyugar y crucificar. La palabra griega estauro significa, en primer lugar, empalar, es decir, colgar o clavar a alguien en un poste, un madero vertical. Muchas veces nos llega a la mente que empalar es como atravesar a una persona desde el ano hasta la boca por dentro con una estaca. Esa es una forma de empalar. Pero los israelitas, según la ley, no empalaban de esa manera tan bárbara, sino que amarraban o clavaban a una persona en un poste o en un árbol literal. Entonces tenemos que esta palabra estauro, crucifícale, significa empalar en primer lugar, pero también significa crucificar. Es decir, clavar a alguien en dos postes cruzados en forma de T. Los romanos podían usar cualquiera de las dos formas. O sea, los romanos podían clavar a una persona en un solo poste, como también podían clavarlos en un estauro en forma de T. O sea, los romanos podían usar cualquiera de las dos formas. Pero los israelitas, que se guiaban por la ley de Moisés, solo colgaban a los condenados en un solo poste o estaca. Y vamos a leerlo según la ley. Vamos a Deuteronomio 21, versos 22 al 23, donde dice lo siguiente: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un madero, su cuerpo no colgará del madero toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Vamos nuevamente al interlinear de idiomas, esta vez del hebreo al español de Strong, a ver el significado de madero que aparece en ese pasaje. Es la H6086, se pronuncia etz, y significa al español árbol, por su firmeza, árbol. También significa madera, asta, horca, ídolo, leña, leño, madera, madero, manojo, árbol, palo. Entonces vemos que se refiere a un leño, asta o palo. En pocas palabras, una estaca. Entonces, retrocediendo a la respuesta de Poncio Pilatos, cuando los líderes israelitas gritaban estauro, estauro, o sea, crucifícale o clávale en un madero, Pilato les responde a ellos: tomadle vosotros y crucifíquenle, o sea, tómenlo ustedes, porque yo no hallo delito en él, según Juan 19, verso 6. Lo que estaba diciendo este gobernador romano era literalmente: tómenlo ustedes y clávenlo ustedes en una estaca de acuerdo a la ley de ustedes, ya que Pilatos sabía perfectamente que esa era la forma de ejecución al estilo israelita, según la ley de Moisés: colgar o clavar al condenado en una estaca o palo vertical.
inclusive en algún árbol literal, según Josué 8:29. Fíjense que Poncio Pilatos, estaba entregando a ellos, a Jesús, a ellos, no a los romanos, sino a ellos, para que sean ellos quienes lo ejecutaran. Vamos a leer que fueron esos líderes israelitas quienes ejecutaron a Jesús. Lo leemos en Hechos, versos 7 al 55. Hechos 7, versos 52. Dice de la siguiente manera: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Eso es Pedro que está hablando ahí, el apóstol Pedro, confrontando a los judíos. Al final, por miedo a las amenazas de esos líderes judíos, Pilatos se lava las manos por pura cobardía y dice lo siguiente en Mateo 27, verso 24. Dice aquí el pasaje: viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Entonces esos líderes israelitas tomaron para sí todas las consecuencias de aquel asesinato, cuando se respondieron lo siguiente. Oigan lo que respondieron esos bárbaros. En Mateo 27, verso 25, ellos exclamaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oigan qué maldición se tiraron esa gente encima. Entonces Pilatos se los entregó a ellos, es decir, a esos líderes israelitas, para que lo ejecutaran. Vamos a leerlo aquí en Juan 19, verso 16. Vamos a leerlo. Dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, o sea, clavado en un madero o estauro. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Entonces tenemos que la Biblia está enseñando acá que fueron los israelitas quienes se llevaron a Jesús. Lo dice literalmente el pasaje que acabamos de leer. O sea, no fueron los romanos quienes se lo llevaron. En realidad los romanos lo único que hicieron contra Jesús en ese proceso fue azotarle, ponerle una corona de espina y burlarse de él. Pero quienes ejecutaron a Jesús fueron los líderes israelitas, por lo cual el estauro o la crucifixión aplicada a Jesús fue al estilo descrito por la ley de Moisés. A Jesús lo clavaron en una estaca o madero vertical, y fueron esos israelitas asesinos quienes lo hicieron. La Biblia lo dice de manera literal. Vamos a leerlo aquí en Hechos 5, verso 30. Dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándolo en un madero. Eso lo dijo el apóstol Pablo, confrontando nuevamente a los líderes israelitas. En este pasaje que acabamos de leer de Hechos 5, verso 30, cuando Pedro le dice a los israelitas: ustedes mataron a Jesús colgándolo en un madero. En este pasaje vamos al Strong, al interlineal de idiomas griegos al español, a ver qué palabra usaron ahí. Es la G3586. Se pronuncia Zulón y significa madera, vara, garrote o árbol. Otro artículo también significa cepo, palo, estaca. Fíjense bien que Pedro le está hablando directamente a los israelitas, diciéndoles que fueron ellos los que mataron a Jesús colgándolo en un madero. Y vemos que el significado de esa palabra griega zulón significa literalmente madero, palo o vara, etc. No se hace referencia a una supuesta cruz en forma de T. Esta palabra griega zulón, madero, palo o vara, se repite en otros pasajes bíblicos, haciendo referencia al madero o poste donde fue clavado Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 19, verso 39, donde dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas
que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en un madero. A este Dios le resucitó al tercer día. Recordemos que según Deuteronomio 21, versos 22 al 23, todos los que morían ejecutados, colgados en un madero, eran personas malditas por Dios. Y efectivamente Jesús, siendo inocente, recibió ese tipo de muerte, siendo clavado en un poste. Vamos a leerlo en Gálatas 3, verso 13, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nuevamente en este pasaje aparece la palabra griega zulón, la cual designa un madero, una vara, un poste, ya que Jesús fue colgado al estilo israelita. Entonces hacemos la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con esos versos donde fue traducido como cruz o crucificado? Como aparece por ejemplo en Hechos 2 verso 23, en Mateo 20 verso 19 o en Marcos 15 verso 13. Recordemos que la palabra griega usada en esos pasajes es estauro, el cual significa empalar, o sea, clavar en un madero, y también significa crucificar, o sea, clavar en una cruz. Esta palabra griega se puede usar para los dos casos, tanto para ejecución en un poste, como también para ejecución en una cruz en forma de T. Pero ya sabemos perfectamente que Jesús fue clavado en un zulón, es decir, un madero o poste al estilo israelita, como manda la ley de Moisés, y ya lo leímos en Gálatas 3, verso 13. Por tanto, cuando los líderes israelitas estaban gritando a Pilatos: crucifícale, crucifícale, estauro, estauro, literalmente estaban gritando: clávalo en un madero, clávalo en un madero. También tenemos que tener en cuenta que Jesús, después de morir, fue bajado del madero antes de entrar la noche. Una de las razones que dieron los líderes judíos era que los cuerpos no podían pasar la noche clavados allí, ya que esa noche era la preparación de la Pascua, según Juan 19, versos 31 al 37. Pero también había otra razón, y es que la ley de Moisés prohíbe que el cuerpo de alguna persona que ha sido ejecutada colgándolo en un madero no podía pasar la noche allí, clavado. Vamos a leerlo en Deuteronomio 21, verso 23, donde dice lo siguiente: ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Ciertamente cuando los romanos ejecutaban personas crucificándolos, los dejaban colgados varios días, como escarmiento para todos aquellos que pasaran por allí y miraran. Esto también demuestra que Jesús fue ejecutado como manda la ley de Moisés, por manos de sacerdotes criminales y manipuladores que lo condenaron de forma injusta. Muy bien, hermanos, ya estamos bien claros que Jesús fue clavado en un madero. Ya eso lo tenemos totalmente claro de acuerdo a la Biblia. Ahora vamos literalmente a un subtema muy importante que tengo aquí en este libro, y este subtema se titula El símbolo satánico del crucifijo. Vamos a ver cómo se impuso, según la historia, se impuso ese símbolo en la cristiandad apóstata comandada por la gran ramera católica romana. Voy a subir aquí al chat un libro PDF muy pero muy bueno, hermanos. Yo se lo recomiendo que lo descarguen y lo analicen completito. Este libro se titula Babilonia, misterio religioso, escrito por Hislop. Un libro buenísimo que desenmascara todo lo referente a la gran ramera católica romana. Es un libro impresionante, a mí me gusta muchísimo. Por eso, hermanos, lo voy a subir aquí para que ustedes lo descarguen y lo analicen. Es importante porque no solamente aquí se habla del símbolo de la cruz o los crucifijos, sino de muchísimos temas que identifican a la Iglesia Católica Romana como esa gran ramera descrita en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Este libro es muy, pero muy
bueno. Así que descárguenlo, hermanos, descárguenlo. Tengo aquí escrito entre paréntesis lo siguiente. He tomado varios párrafos del libro titulado Babilonia, Misterio Religioso, y le he añadido mis propios comentarios. Aquí les dejo el enlace del libro para que puedan analizar los datos de forma completa. Entonces yo lo que he hecho, hermanos, no es poner un enlace, sino que puse aquí directamente el libro, lo he subido al chat de este grupo. La cruz es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica Romana. Se luce sobre las cúspides de torres y techos de iglesias. Puede verse en sus altares, muebles y vestidos eclesiásticos. La estructura de la mayoría de las iglesias católicas está diseñada en forma de cruz. Todo hogar, hospital o escuela católica tienen la cruz como adorno en sus paredes. En todas partes la cruz es honrada notablemente y se adora en cientos de formas. De igual manera, el signo de la cruz es usado frecuentemente en los ritos católicos. Cuando un infante es bautizado, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre su frente y dice: reciba el sello de la cruz sobre su frente. Durante la confirmación, el candidato es sellado con la cruz. En el día del miércoles de ceniza, las cenizas son usadas para hacer un signo de la cruz sobre la frente de los peregrinos. Al entrar al edificio eclesiástico, ungen sus dedos pulgares de la mano derecha en agua bendita y hacen la señal de la cruz sobre la frente, el pecho y ambos hombros, de tal manera que imitan la imagen de la cruz. Persignarse se llama eso. El mismo signo se hace antes de las comidas. También durante la misa el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice el altar con la misma señal nuevamente 30 veces. Las iglesias protestantes en su mayoría no creen en hacer la señal de la cruz con los dedos. Tampoco se arrodillan ante ella o la hacen objeto de adoración. Han llegado a reconocer que tales cosas son supersticiones y no tienen fundamento bíblico. Pero los protestantes han usado la cruz en sus torres y techos de sus iglesias, en púlpitos e incluso en portadas de sus Biblias y en otras muchas formas. De manera que, de una forma u otra, el cristianismo, tanto católico como protestante, respetan la cruz como si este fuera emblema del cristianismo puro, y hasta lo han convertido en una especie de talismán protector. El hecho de que nuestros templos estén adornados con ella no quiere decir que el símbolo de la cruz tenga origen cristiano, ya que hemos demostrado que el Señor Jesucristo no murió clavado en una cruz en forma de T, en un estauro en forma de T, sino que murió clavado en un estauro en forma de un poste o estaca vertical en un madero, pues murió ejecutado al estilo israelita. En las siguientes páginas deseamos dar pruebas históricas de que la cruz fue un objeto de adoración siglos antes de la era cristiana. Hemos de ver que la cruz es señal babilónica y que su introducción en la iglesia profesante fue un intento más de mezclar el paganismo con la cristiandad a través de la gran ramera católica romana. Siglos antes de la era cristiana, la cruz ya era venerada, adorada, como un símbolo religioso por el pueblo de Babilonia. Esto se prueba en sus más antiguos manuscritos. Los historiadores dicen que es un símbolo asociado a Tammuz. Pero ¿qué significado tenía el símbolo de la cruz en Babilonia? ¿Y cómo fue asociado con el nombre del falso salvador Tammuz? El símbolo de la cruz en su forma original proviene de la primera letra del nombre Tammuz, la T, entre comillas, el mismo signo de la cruz que venera la iglesia de Roma hoy en día,
fue usado en los misterios de Babilonia, dice Hislop. Aquello que es ahora conocido como la cruz cristiana no fue originalmente un símbolo cristiano, sino el símbolo místico Tao de los caldeos y egipcios. La forma original de la T, la inicial de Tammuz, la cual fue usada en una gran variedad de formas como un símbolo sagrado, como un amuleto sobre el corazón, era marcada en las vestimentas oficiales de la iglesia de Roma de hoy. Desde Babilonia, el símbolo de la cruz se propagó a Egipto, donde monumentos preservados hasta nuestros días dan abundantes evidencias de su uso allí. En cualquier libro sobre Egipto que muestre los antiguos monumentos y las paredes de los templos, se puede ver los reyes y los dioses de esos tiempos portando cruces en sus manos. La ilustración adjunta muestra cómo algunos de los dioses de Egipto, en su forma misteriosa, parte humana y parte animal, portan cada uno una cruz en sus manos. La siguiente ilustración es tomada de un edificio de Amenofis IV en Tebas, Egipto. A la derecha el rey está orando. Notemos el círculo solar con una forma de misterio del dios solar debajo de este. Dice un conocido historiador refiriéndose a Egipto: aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados, a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tao en su forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo místico no era peculiar en esta nación, sí era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia, México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios. Al propagarse por las naciones, el culto crucifista tomó otras formas y fue usado de diversas maneras. Dentro de China, la cruz es reconocida como uno de los objetos más antiguos. Es representada en sus pagodas, pintadas sobre las lámparas usadas para iluminar los más sagrados sitios de sus templos. La cruz ha sido un símbolo sagrado en la India por espacio de muchos siglos entre la gente no cristiana. Al norte de esta nación, la cruz es usada como marca para marcar los jarrones de agua sagrada que se extraen de los ríos Indus y Ganges. En el sur, la cruz se usa como emblema de los santos sin cuerpos del Jaina. En el oriente, veneraban el símbolo del crucifijo siglos antes de que el Señor Jesucristo se hiciera presente en la tierra. En la parte central de esta nación han sido descubiertas dos rudimentarias cruces de piedra que datan de siglos antes de la era cristiana. Una de estas cruces mide más de 10 pies de altura y la otra más de 8 pies. Entre los hindúes, la cruz era considerada como sagrada para su dios Agni. Los budistas y otras numerosas sectas de la India marcaban a sus seguidores con la señal de la cruz sobre sus cabezas. En el continente africano, en Susa del río Hichet, las mujeres Kabilet, aunque son musulmanas, se hacen tatuajes en forma de cruz entre los ojos. En Wanjanwisit, o Tierra de la Luna, los habitantes de esa parte africana decoran sus paredes con cruces. Los Yarits, que establecieron una línea de reinos desde el Níger hasta el Nilo, llevaban pintadas en sus escudos la señal de la cruz. Notamos entonces, por lo expuesto, que la cruz se usaba entre numerosas tribus paganas de África que no tenían ningún tipo de conocimiento de Cristo. Cuando desembarcaron, por ejemplo, en México, los españoles no podían ocultar su asombro, dice Precoz, al ver la cruz, el símbolo sagrado de su propia fe católica, erigida como objeto de adoración en los templos de Anahuac. Los españoles no comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad
y era usada por muchas naciones paganas en las cuales la cruz de la cristiandad no había brillado. En Palenque, México, fundada por Botán en el siglo IX a.C., hay un templo pagano denominado como el Templo de la Cruz. En el pedestal del altar hay una cruz inscrita exactamente en el centro, la cual mide 6 pies y medio por 11 pies, o sea que es bastante grande. La ilustración siguiente indica esta cruz, la cual fue adorada por siglos antes de que alguien en México hubiera escuchado hablar sobre Jesucristo. En los tiempos pasados, los mexicanos adoraban la cruz llamándola Tota, o sea, Padre de nosotros. Esta costumbre de dirigirse a un madero bajo el título de Padre también es mencionado en la Biblia, cuando el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, mezcló la idolatría con su religión. Adoraban dioses paganos y decían al leño: mi padre eres tú. Lo pueden leer en Jeremías 2, verso 27. Pero es contrario a la palabra de Dios el llamar a un madero o a un sacerdote con el título de padre. En siglos pasados, en Italia, antes de que la gente conociera las artes de la civilización, creían en la cruz como un símbolo religioso. Aún en aquellos días la consideraban como una protección y la ponían sobre sus tumbas. A través de los siglos fue usada como un símbolo religioso hasta los días del pagano Imperio Romano. En el año 46 antes de Jesucristo, monedas romanas muestran a Júpiter portando un largo cetro que terminaba en una cruz. Este era su símbolo. También las vírgenes vestales de la Roma pagana portaban una cruz colgando de sus collares, al igual que la utilizan actualmente las monjas de la Iglesia Católica Romana. Los griegos lucían cruces en la banda que ponían en su cabeza, con su dios Tammuz de Babilonia. O sea, chequen la ilustración. En los misterios de Ulises se imprime una cruz en el pecho de los iniciados. Botticelli menciona cómo Isis era representada con una cruz en la frente. El templo de Serapis en Alejandría tenía una cruz sobremontada. Cuando fue desenterrado el templo de la Esfinge, se encontró que tenía forma de crucifijo. Los persas portaban escudos en forma de cruz durante sus batallas contra Alejandro Magno, por ahí por el año 335 antes de Cristo. Vemos entonces que la cruz era usada también como un símbolo religioso por los aborígenes de Sudamérica en tiempos pasados. A los recién nacidos los ponían bajo su protección en contra de espíritus malignos. Los habitantes de la Patagonia se tatuaban sus frentes con cruces. En el Perú antiguo se han hallado utensilios antiguos que están mezclados con una cruz como símbolo religioso. Los reyes de Asiria, según demuestran documentos antiguos, portaban una cruz colgando de sus collares, al igual que algunos extranjeros que luchaban contra los egipcios. Estos guerreros llevaban puesta una pequeña cruz colgada de su cuello o de sus collares. O sea, hermanos, que se podría decir muchísimo más acerca de los distintos usos de la cruz como símbolo u objeto religioso de adoración dentro de los pueblos que nos precedieron. Creemos haber dicho lo suficiente para establecer el punto de que la cruz era usado mucho antes de la era cristiana. Hay muy pocas tribus, para acabar, en las que no haya sido encontrado el uso de la cruz. Ha existido y ha tenido un significado e influencias vitales. O sea, la mayoría de culturas antiguas, paganas, pues era adorada la cruz. En cualquier forma, a través de los años, la cruz ha existido y ha tenido un significado e influencias vitales en todas las religiones. El catolicismo, adoptando la idea pagana del culto a la cruz,
también aceptó varias formas de cruces. De modo que hasta nuestros días la Iglesia Católica no adora solamente un tipo de cruz, sino numerosas formas, algunas de las cuales pueden verse en esta ilustración que acabo de poner aquí. Y nos preguntamos si el uso de la cruz en el catolicismo se originó supuestamente con la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué son usadas tantas y tan variadas formas de la cruz? Evidentemente, el estauro en el que fue colgado Jesucristo solamente tenía una forma, que era una estaca o madero vertical. Lo curioso es que no vemos a nadie en el catolicismo romano usando el símbolo de un solo madero, lo cual significa que literalmente ese asunto del símbolo de la cruz en forma de T dentro del cristianismo es una falsedad idolátrica mayúscula. Entonces tenemos que si el culto de la cruz se originó con la supuesta cruz de Cristo, ¿no le parece que solamente una forma de cruz debería ser usada? El caso es que el culto a la cruz no se originó con Cristo y toda la variedad de formas de cruces fueron símbolos paganos desde antes de la era cristiana. Dice un conocido escritor: de las muchas variedades de cruces que siguen vigentes como emblemas nacionales y eclesiásticos, se distinguen por las afiliaciones familiares la de San Jorge, San Andrés, la marteada o la martesa, la griega, la latina, etc. No hay una de entre todas las cruces existentes que no pueda ser relacionada con la más remota antigüedad. Notemos varios ejemplos de cómo estas diferentes cruces fueron en realidad símbolos paganos, símbolos sagrados, mucho antes de la era cristiana. La forma de la cruz, conocida como la tau, fue usada de manera sobresaliente en Egipto, como ya lo hemos visto. La conocida como la cruz griega puede también verse en monumentos egipcios. Esta clase de cruz fue usada en Frigia, donde adornaba la tumba de Midas, 718 a.C. En las ruinas de Nínive se pueden ver a un rey portando una cruz martesa en su pecho. La forma conocida hoy en día como la cruz latina fue usada por los etruscos. Su uso es una antigua tumba pagana. Los ángeles con alas a los lados es mostrado en la ilustración adjunta. La que ha sido llamada Cruz de San Andrés era muy venerada entre los cumas de Sudamérica, pues se consideraba como una protección contra espíritus malignos. Se encontraba en las monedas también de Alejandro Balak en Siria en el año 146 a.C. y en las de los reyes batrios durante los años 140 a 120 a.C. No es necesario decir que esto fue mucho antes de que San Andrés católico naciera. La cruz que aquí mostramos es la cruz del Calvario supuestamente, pero esta cruz es tomada de una vieja inscripción en Tesalónica que data de un periodo precristiano. Aquí le voy a poner la imagen. Pues bien, el hecho de que esta variedad de cruces ha sido adoptada en su totalidad por la Iglesia Católica Romana demuestra que tan sagrado culto a la cruz no se originó con el madero de Cristo, porque Él murió en una sola estaca, es lo que dice la Biblia, en un solo madero. ¿Qué clase de cruz fue sobre la que Jesús murió? La palabra cruz en la Biblia es traducida de estauro, que tiene su raíz en esta, que significa estar de pie. En cuanto a la palabra en sí, no hay indicación alguna de que tuviera un travesaño. En su atinado diccionario expositor de palabras del Nuevo Testamento, W.E. Vine nos dice que la palabra griega estauro simplemente significa una estaca vertical.
y debe de ser diferenciada de la forma eclesiástica de los dos maderos en cruz, lo cual tuvo su origen en la antigua Caldea y era usada como un símbolo del dios Tammuz, en la forma mística de Tau al iniciar de su nombre. En esa nación y en tierras adyacentes, incluso Egipto, era una forma para acreditar el prestigio del sistema eclesiástico que se estaba deteriorando. La verdad es que muchos paganos fueron aceptados en la Iglesia Católica sin regeneración de la fe y se les permitió retener sus símbolos y señales paganas. De ahí que el Tau o T en su forma más común, es decir, con el travesaño algo bajado de su cúspide, fue adoptado para representar la cruz de Cristo. En cuanto a la forma exacta del patíbulo en la cual Cristo fue colgado, no debemos de preocuparnos, pues no es la forma de la cruz lo que es importante. Lo que debe de importarnos es que en ese madero de tormento, el Señor derramó su sangre para redimir los pecados de todos aquellos que creen en Él. Ahora, no debemos pasar por alto las manipulaciones de los jerarcas católicos romanos, ya que ellos lo que han hecho es pervertir el cristianismo, metiendo en el seno de las creencias cristianas todos estos símbolos babilónicos que representan al dios falso Tammuz y a su madre, la sacerdotisa satánica Semiramis. En realidad, usando los símbolos de la cruz en sus vestuarios y mitras, estos papas de Roma, hijos del diablo, están dando a demostrar que son literalmente sacerdotes de Tammuz, y hasta le han enseñado la cristiandad desviada a celebrarle los cumpleaños a esa entidad satánica todos los 25 de diciembre, justamente a la manera babilónica, cambiando el nombre a Tammuz y ahora llamando a Tammuz Jesús. Muy bien, vamos a pasar a otro subtema: Constantino y la cruz. Dice: un hecho sobresaliente que originó la adoración de una imagen de la cruz, estableciéndola firmemente en la iglesia apóstata de Roma, fue la famosa visión de la cruz y la supuesta conversión, entre comillas, del emperador romano Constantino. El día anterior a la batalla del puente Milviano, Constantino oró a su dios solar, porque Constantino adoraba al sol. Y se nos dice que apareció una cruz sobre el sol al poniente con la inscripción Hijob Sino Vinces, que significa: con este símbolo vencerás. Al día siguiente, Constantino salió a la batalla tras un estandarte de la cruz. Venció en tal batalla y profesó convertirse supuestamente en cristiano. Naturalmente, tan aparente victoria para la cristiandad, entre comillas, la conversión del emperador como resultado de la visión de la cruz, aumentó de gran manera el uso de esta en la iglesia romana. Se convirtió la cruz en un objeto de idolatría literal, una especie de talismán protector, ya que supuestamente protegió al emperador Constantino en la batalla. Pero preguntamos, ¿debemos suponer que el Señor Jesús dio tal visión al emperador Constantino? En realidad, hay poca razón para considerar esta visión como auténtica, especialmente debido a la falta de fundamento histórico. Si realmente Constantino una vez tuvo esta visión, puedo asegurarle a ustedes que no fue de Dios que vino ese tipo de visión, si acaso la tuvo. La idea de nuestro Señor ordenar a un emperador romano hacer un emblema en forma de cruz con el objeto de vencer bajo ese signo no corresponde a las enseñanzas generales de la Biblia ni al espíritu del cristianismo. El imperio romano, del cual Constantino era el líder, había sido llamado bestia en las escrituras. Daniel vio 4 grandes bestias
que representaban 4 imperios importantes: Babilonia, que es el león; Medo-Persa, oso; Grecia, el leopardo; y Roma, una más espantosa que todas. Tengan ustedes por seguros que nuestro Señor Jesucristo no le iba a mostrar un signo así a Constantino, para que Constantino, en el nombre de la cruz de Cristo, vaya supuestamente a la guerra a asesinar a montones de personas. Jesús nunca ordenó tal cosa, de que el evangelio se impusiera a la fuerza asesinando gente, mucho menos un emperador de Roma ir a conquistar otras tierras asesinando montones de personas y luego diciendo que lo hizo porque vio en el cielo la señal de la cruz de Cristo. Eso fue mentira. Si acaso Constantino tuvo esa visión, seguramente el diablo se la enseñó. Esta cuarta bestia, el Imperio Romano, era tan horrible a los ojos de Dios que no tenía comparación con ninguna bestia terrenal, según Daniel 7, versos 1 al 8. Al considerar la maldad de esta bestia romana ante los ojos de Dios, debemos suponer que el Señor Jesús se hizo líder de este sistema bestial. ¿Daría Jesús una visión de cruz a un emperador corrupto que lo enviaría a pelear como si fuera un representante de Jesús? ¿Dijo Jesús alguna vez a sus discípulos que fueran a matar a otras gentes bajo un emblema de la cruz y en su nombre? Pues claro que no. El fundamento del cristianismo se pone a las injusticias de la guerra, al odio o al asesinato. ¿Por qué hemos de suponer entonces que Cristo envió a Constantino a conquistar en su nombre y señal para edificar el sistema apóstata de Roma? Es obvio que tal visión no vino de nuestro Señor Jesucristo, mínimo vino del mismo Satanás. Entonces la pregunta es, pero si la visión no fue de Dios, esa visión que tuvo Constantino de la cruz, ¿por qué entonces Constantino se convirtió al cristianismo? Señores, el hecho es que la conversión de Constantino no fue más que un truco, una estrategia militar. Aunque este hombre tuvo mucho que ver con el establecimiento de ciertas doctrinas y costumbres dentro de la iglesia como organización, los hechos revelan claramente que no se convirtió realmente en el sentido bíblico. Los historiadores admiten que la conversión de Constantino fue de conveniencia. La más clara indicación de que su conversión no fue genuina puede notarse en el hecho de que después de la segunda conversión cometió varios asesinatos. Incluso asesinó a su esposa e hijo. De acuerdo con las Escrituras, ningún homicida tiene vida eterna, según 1 de Juan 3, verso 15. El primer matrimonio de Constantino fue con Minervina, de quien engendró un hijo llamado Crispus. Su segunda esposa se llamó Fausta, quien le dio 3 hijas y 3 hijos. Crispus, su primer hijo, se hizo un gran guerrero y ayudante de su padre en las batallas, pero en el año 326 después de Cristo, poco después de dirigir el concilio de Nicea, Constantino hizo matar a su hijo. Dice la historia que Crispus enamoró supuestamente a Fausta, mujer de su padre. Al menos esto fue lo que la mujer declaró, pero esto pudo ser un ardid para deshacerse de Crispus y dar acceso al trono a los hijos de su segundo matrimonio. Pero Helena, madre de Constantino, lo convenció de que fue Fausta quien entregó a Crispus, y el emperador entonces ordenó que ejecutaran también a su segunda esposa. ¿Quién me va a decir a mí que este asesino, este criminal, este emperador Constantino fue enviado por Jesucristo y que supuestamente Jesucristo le dio una visión de la cruz a este emperador? Pero no fue estos los únicos homicidios que cometió el emperador Constantino. Casi al mismo tiempo que decretaba la muerte de su hijo Crispus, Constantino mandó a matar a Licinianus, su sobrino, y a Liciano, el esposo de su hermana, a pesar de que había prometido a esta que le perdonaría la vida. Incluso después de la supuesta conversión de Constantino,
Este siguió teniendo el título de máximo pontífice del estado religioso pagano. Como pontífice tenía que dirigir las ceremonias del culto tradicional romano al dios Sol y a Saturno. De igual manera, cuando dedicó Constantinopla, usó ritos paganos y cristianos, lo ligó todo ahí. Una muestra de cómo Constantino trató de mezclar el paganismo y el cristianismo se puede ver en las monedas que se hicieron en su período. En ellas puso una cruz para complacer a los cristianos profesantes, mientras que en el reverso puso representaciones de Marte o Apolo, que son dioses paganos. Por un lado profesaba ser cristiano y por el otro continuaba creyendo en las fórmulas mágicas paganas para proteger los sembrados y sanar de las enfermedades. Constantino hizo muchos supuestos favores a la cristiandad, abolió la muerte por crucifixión, mostró interés y ayudó al clero de la Iglesia romana, terminó con las crueles persecuciones de los cristianos. Entonces, si en verdad no fue cristiano, ¿por qué hizo estas cosas? La respuesta a esta pregunta la encontramos claramente en la misma historia. Las persecuciones no habían podido eliminar la fe cristiana. Recuerden que en tiempos como Nerón, Diocleciano y otros emperadores romanos, ellos perseguían a los cristianos y los asesinaban de forma injusta porque querían eliminar de todo el imperio romano lo que se conoce como la fe cristiana. Pero nunca pudieron, las persecuciones nunca pudo eliminar la fe cristiana. Constantino sabía esto. Al ver que su posición estaba siendo puesta en peligro debido a un emperador rival y por su extrema necesidad de recibir ayuda de todos los grupos existentes, se volvió entonces hacia los cristianos. En vez de que el imperio estuviera dividido constantemente, los paganos oponiéndose a los cristianos, ¿por qué no planear en tomar ciertas medidas necesarias para mezclar el paganismo y el cristianismo y de una vez unir el poder del imperio? Fue esto lo que Constantino razonó. Para esta época, la mayoría de los líderes eclesiásticos pensaban en términos de números y popularidad, en lugar de preocuparse por la verdad y la espiritualidad del pueblo cristiano. Así que estaban bastante bien dispuestos a dar acceso al paganismo impuesto por Constantino. Esto fue exactamente lo que sucedió en Roma. Al adoptar Constantino la cruz como emblema de su ejército, Constantino pensó que podía fomentar la unidad de sus tropas. Los cristianos apóstatas pensaban que peleaban por la cruz de Cristo. Los paganos no podían hacer reclamaciones porque la cruz era también uno de sus emblemas sagrados. El conocido historiador Durán dice: en los ejércitos de Constantino, la cruz no podía ofender a los adoradores de Mitra, o sea, los paganos, pues por mucho tiempo habían batallado bajo el estandarte mitraico de la cruz de luz. Y así los llamados cristianos y mitraístas paganos del ejército de Constantino fueron unidos y lucharon con éxito en las batallas del emperador Constantino. Otro hecho que contribuyó al culto de la cruz en la iglesia de Roma se centró alrededor de Helena, la madre de Constantino. En el año 326, cuando tenía cerca de 80 años de edad, de acuerdo a la leyenda, hizo una supuesta peregrinación a Jerusalén, y allí, con la ayuda de un judío que conocía de sus gustos supersticiosos, supuestamente halló 3 cruces. La cruz original fue identificada, así se espera que lo creamos, porque se dice que hizo milagros a las indicaciones de Macairo, obispo de Jerusalén. Las otras 2 cruces no produjeron milagros, de tal manera que Helena, siempre según la tradición histórica de la leyenda, supuestamente halló la verdadera cruz donde murió Jesús. Óigase esto, dice que Helena halló la verdadera cruz donde murió Jesús. Pero esta cruz supuestamente verdadera, entre comillas, sin duda alguna era falsa, pues de acuerdo con las leyes judías,
era necesario quemar las cruces o los postes después de cada ejecución. Lo curioso de todo este relato es la secuencia de eslabones que forman la gran cadena de coincidencias. La supuesta cruz de Cristo permaneció oculta en la arena de Jerusalén por 300 años y absolutamente nadie la encontró. Por coincidencia, quien viaja a Jerusalén es precisamente la madre del mismísimo emperador Constantino. Y oh casualidad, es precisamente ella quien encuentra la cruz donde fue clavado Jesucristo. Y para colmo, esas maderas tenían la propiedad de hacer milagros, para que nadie se pudiera confundir, entre comillas, al identificarla. Señores, esto es de risas. Parece ser cierto históricamente que Helena, madre de Constantino, visitó Jerusalén, pero la historia del descubrimiento, entre comillas, de la cruz fue evidentemente añadida más tarde, dado que no se dio a conocer sino hasta el año 440 después de Cristo, es decir, 114 años más tarde. Óigase bien, un siglo y pico después de que Helena visitó Jerusalén. De allí nace la veneración católica a Santa Helena, la santa que encuentra todo lo perdido. La verdad que las mentiras de la gran ramera católica romana hasta parece ideadas por payasos. Con el hallazgo, la expansión del cristianismo por Europa durante la Edad Media y la cruz que se tornó en el símbolo universal de esta religión, también comenzó la multiplicación de fragmentos que fueron a parar a otros templos. A estos fragmentos se les conoce como linum crucis o madera de la cruz en latín. Además de la Basílica de la Santa Cruz, las catedrales de Cosenza, Nápoles y Génova en Italia, el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que posee el trozo más grande, Santa María del Turel y la Basílica de Veracruz, entre otras en España, afirman todas ellas tener un fragmento del leño donde fue ejecutado Jesucristo. La abadía de Eichenskrug en Austria también guarda un trozo, y otro segmento muy importante está en la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén. O sea que hay cruces o pedazos del madero, pedazos del leño, en muchísimas abadías, en muchísimos templos, en muchísimas iglesias, todos del catolicismo romano. Juan Calvino señaló en el siglo XVI, en medio de un auge de tráfico de reliquias, donde abundaban los trozos de la llamada Veracruz, repartidos por iglesias y monasterios, dijo Juan Calvino que si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la cruz, habría suficiente para cargar un barco gigantesco. Ahora, hermanos, supongamos que efectivamente, por casualidad, alguien encontrase el estauro en el cual murió Jesús. Yo pregunto, ¿habría virtud alguna en ese trozo de madera? Pues yo respondo que no, en lo absoluto. El madero del Calvario, hace 2000 años atrás, ya hizo su función, tal como la serpiente de bronce hizo la suya cuando los hijos de Israel eran mordidos por las serpientes. Recordemos que Moisés construyó una serpiente de bronce, la cual levantó en un extremo del campamento, ya que cuando los israelitas eran mordidos por serpientes literales, inmediatamente miraban la serpiente de bronce y entonces no morían envenenados. Esto fue prototipo de cómo Cristo debería ser levantado, según Juan 3, verso 15, para que todos los pecadores perdidos mirasen a Él y no se pierdan. Sin embargo, después que la serpiente de bronce hubo hecho su función, los israelitas cometieron el error de conservarla y finalmente la adoraron, según lo pueden leer en 2 de Reyes 18, verso 4.
O sea, hicieron de ella una reliquia e intentaron copiar el uso pagano y mezclarlo con su religión. Dice el Antiguo Testamento que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Yahvé al hacer pedazos la serpiente de bronce. De igual manera, si tuviéramos la cruz original, si aún existiera, no habría razón alguna para elevarla como objeto de adoración. ¿Por qué? Porque ya cumplió su función. Si no hubo entonces poder en el leño donde mataron a Cristo, cuánto menos poder hay en un trozo de madera en forma de cruz. En vista de esto, es obvio que el uso de la cruz en cualquier forma o figura como objeto de adoración es una burla al culto o a la adoración o al respeto que se debe dar a Dios, ya que todo lo que Jesucristo pasó en el madero de tormento fue diseñado por Dios mismo, en el sentido de que Dios hizo propicio el sacrificio de Jesús para que se redimiera los pecados del mundo, o sea, de todos aquellos que creyesen en Jesús. Esa fue la función, y el que ahora anda adorando cruces simplemente se está burlando de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Pero cada siglo trajo más superstición a la Iglesia de Roma en cuanto a la cruz. Este vino a ser reconocido como protectora. ¿Acaso no había ayudado a Constantino a triunfar en la batalla del puente Mirviano? ¿No había hecho milagros la cruz para Helena? Por estas razones llegó a ser reconocida como la imagen que espantaba a los espíritus malignos. Se portaba como amuleto. Se comenzó a poner en las torres de las iglesias para ahuyentar a los relámpagos. Pero debido a la altura de la cruz sobre las torres, esto constituía precisamente la causa principal por la cual caían los relámpagos sobre los edificios. El uso de la cruz en los hogares se hace para ahuyentar problemas domésticos y enfermedades. Al igual que los egipcios habían levantado sus obeliscos, no solo como un símbolo de su Dios, sino en algunos casos se creían que la imagen era poseedora de fuerzas sobrenaturales. El pueblo comenzó a venerar la cruz. Miles y miles de trozos de madera, supuestamente pedazos de la cruz original, se vendieron como protectores y amuletos, llenando de este modo las arcas de tesoros de la iglesia madre de las rameras y abominaciones de la tierra, la Iglesia Católica Romana. Actualmente el símbolo de la cruz entre los católicos continúa igual que en la Edad Media, e incluso entre personas no creyentes se puede ver que portan al cuello la cruz como símbolo de protección, ya que ese símbolo repele incluso supuestamente a los vampiros. Portar el símbolo de la cruz al cuello, porque supuestamente en esa imagen murió el Señor Jesucristo, es tan ridículo como pensar que debemos llevar el símbolo de una escopeta, porque Jesús pudo haber muerto a escopeta o un disparo. Imagínense ustedes que Jesús hubiera muerto en la guillotina. ¿Acaso los fieles llevarían a cuesta el símbolo de la guillotina? De solo pensarlo nos resulta patético y descabellado, es ridículo. Del mismo modo es patético y descabellado llevar a cuesta el símbolo de la muerte, y más sabiendo que ese símbolo de la cruz en realidad pertenece al culto babilónico al dios Tammuz, hijo de la sacerdotisa Semiramis. Y usando ese símbolo, la gran ramera católica romana ha logrado destruir y asesinar a millones de personas. Solo imagínese usted las carnicerías injustificadas que cometieron los soldados cruzados cuando asesinaron a miles de cátaros, más conocidos como arvigenses, más tarde bardenses, los cuales se habían separado de la Iglesia de Roma al ver la corrupción papal. Los bardenses o arvigenses se habían separado de la Iglesia de Roma al ver las corrupciones de los papas. No había entre los bardenses ninguna jerarquía, todos eran hermanos. El Cristo había prohibido los títulos según los bardenses.
Solo Él era el Maestro y únicamente Dios era el Padre. Ellos fueron los reales primeros protestantes, ya que ellos fueron los que, tiempo después, inspiraron a hombres como Lutero. Estas personas huyeron a las montañas para protegerse de la cólera papal, pero el Papa envió contra ellos al ejército cruzado. Los cruzados, sus soldados, usando precisamente el emblema siniestro de la cruz, asesinaron a miles y miles de personas acusados de supuestas herejías, cuando en realidad esas personas lo que estaban haciendo era apartarse de los pecados de la gran ramera. Por eso es que en Apocalipsis 17, verso 6, leemos lo siguiente: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Evidentemente esta gran ramera católica romana, usando el emblema de la cruz, asesinó a montones de miles de albigenses, y no solo eso, a millones de personas cuando vino la conquista a América, cuando vinieron esos conquistadores católicos que lo primero que portaban era el emblema de la cruz, y asesinaron a montones, millones de indígenas aquí en el nuevo continente de las Américas. Desde los días del criminal emperador Constantino, pasando por las guerras de los cruzados, luego los asesinatos de los inquisidores católicos, también los asesinatos de los indígenas de América, hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial del pasado siglo, todo este derramamiento de sangre, los jerarcas de la Iglesia Católica lo han perpetrado usando como estandarte el símbolo de la cruz, el símbolo de uno de los engaños más grandes de toda la historia, ya que Jesús no murió en una cruz en forma de T, sino que ese símbolo pertenece al dios sanguinario y criminal Tammuz, un dios babilónico, un dios asesino. Por eso esa gran ramera descrita en Apocalipsis 17 estaba ebria de la sangre de los santos, ya que los jerarcas del catolicismo a través de los siglos han asesinado a millones y millones de personas. Pero Dios, sin ninguna duda, hará justicia cuando sea destruida en una hora, según Apocalipsis capítulo 18, donde esa gran ciudad del Vaticano será arrasada por fuego y convertida en polvo. Esa gran ramera que introdujo en el falso cristianismo montones de liturgias y símbolos paganos, disfrazando todo esto de supuesto cristianismo, un cristianismo paganizado. Entonces tenemos que esta es la forma en que el símbolo pagano de la cruz Tao o cruz de Tammuz fue introducido en la falsa cristiandad católica romana, hasta convertirse en uno de los símbolos más siniestros e idolátricos que pueda existir, detrás de cuyo estandarte la gran ramera romana ha cometido los peores crímenes tomando el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, le aconsejo a todo católico que esté escuchando o que vaya a leer este libro, apártese de esa gran ramera, de esa iglesia de Satanás en la tierra. No continúe usted haciendo yugo desigual con esa gran ramera. Líbrese del castigo divino que muy pronto vendrá como justa recompensa. Ponga atención al consejo de Dios. Apocalipsis 18, verso 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy, un estudio bien interesante. Ya vimos cómo esta iglesia de Satanás en la tierra, esta iglesia católica romana, con sus perversiones, con su idolatría, pues ha hecho de la cruz el emblema más pagano, más idolátrico, contaminando lo que se conoce como la iglesia cristiana. En realidad, el cristianismo católico es un cristianismo falso, la cristiandad apóstata iglesiera. Y ahí está Jesucristo clavado supuestamente en esa cruz católica, siempre clavado ahí, demacrado, porque así que lo quiere ver el diablo. Es el falso Cristo de esta iglesia católica. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está ahora mismo en el cielo, a la diestra del Dios Padre, intercediendo por su iglesia. Es un ser glorificado, un ser glorioso, lleno de poder,
lleno de gloria. En ese estatus está ahora mismo nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Pero en los crucifijos católicos lo pueden ver ustedes, todo demacrado, todo destruido. Miren aquí esta foto que yo puse al final, aquí se llama la cruz torcida. La cruz torcida era un emblema que pertenecía a los brujos de la Edad Media. Los inquisidores, cuando andaban persiguiendo, hacían cacería de brujas, destruyeron un aquelarre y ahí encontraron esta cruz torcida, esta cruz de brujería. Y esta cruz de brujería, por siglos, lo portan los papas católicos romanos, señores. Y la gente, cuando el papa va caminando, llevando por delante esta cruz torcida, esta cruz de brujería, la gente se inclina delante del papa y delante de esa cruz torcida, donde aparece un Cristo ahí todo demacrado, todo destruido, porque así que el diablo quiere verlo. Señores, y la gente por ignorancia, de forma idolátrica, se inclina delante del papa, el que va llevando esa cruz torcida. Ese total satanismo, señores, porque repito, esta cruz torcida que yo he puesto aquí en esta foto, que tienen estos papas como Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, esa cruz torcida era un emblema que usaban los brujos de la Edad Media. Pero si vamos al protestantismo, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, ellos usan cruces. Está bien que ellos en sus cruces no ponen a Cristo, porque ellos saben que Jesucristo está en el cielo a la derecha del Padre, pero de todos modos usan cruces en forma de T. ¿Y quién les enseñó a ellos a hacer eso? La Biblia. ¿Los apóstoles de Jesucristo en las epístolas? Pues no. Ellos lo aprendieron. ¿De quién? De la gran ramera católica romana. Porque que yo lo he visto en los púlpitos evangélicos, yo veo la cruz puesta en los púlpitos, incluso en versiones bíblicas, como la Reina Valera, en la tapadera de adelante, pues tiene una cruz. Un emblema satánico. La cruz Tao, el emblema de Tammuz, está ahí puesto, señores. Eso es satánico. Entonces, repito, ¿quién enseñó a los evangélicos, a los protestantes a hacer esto? Pues la gran ramera católica romana. Porque aunque ellos no pongan en sus cruces al Cristo crucificado y demacrado, y tengan simplemente una cruz sin nadie, pues de todos modos, ese es un símbolo de muerte. Es un símbolo de brujería. Es un símbolo de idolatría. Es el símbolo de Tammuz, hijo de la sacerdotisa Semiramis. Entonces vemos que literalmente estas iglesias del protestantismo son hijas de la gran ramera católica romana. Pues bien, mis hermanos, gracias le damos a Dios que millones de personas están saliendo, están escapando de esa idolatría del diablo. Aquí en este grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram tenemos un promedio de 3.500 personas, gracias le damos a Dios, y seguirá aumentando, Dios mediante, seguirá aumentando. Pero sepan que en muchas partes del mundo, muchas personas se están alejando del catolicismo romano porque están viendo que el catolicismo romano, los papas, como este Francisco, por ejemplo, es apoyador de genocidio. Lo que están haciendo ahora mismo con el COVID-19, todas estas manipulaciones para encerrar a las personas y de forma dictatorial los gobiernos quitar los derechos, todo esto lo apoya el papote de Roma a conciencia, porque él sabe lo que hace, él sabe lo que se está moviendo, él sabe que esta pandemia es un fraude, que es para exterminar millones de personas, matar montones de gentes con esas vacunas. El Papa lo sabe y lo apoya porque es un asesino. Por eso vemos que aparecen muchísimas pruebas de cómo sacerdotes y papas católicos apoyaban a Hitler y fueron los instigadores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque a todo este tipo de destrucciones estos papas del Vaticano les sacan provecho. Son asesinos, señores. Y gracias a Dios, pues ya muchas personas se están dando cuenta de este asunto y se están apartando de esa gran ramera católica romana. Pues gracias y paz a todos los hermanos. Por el momento se despide su amigo y hermano Alexander Hell.